days. Bueno, bienvenida gente a un nuevo episodio de La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco, para los que no me conocen, y para los que sí, me presento nuevamente. Después de tanto tiempo desaparecido, estuve haciendo la tesis, estuve estudiando bastante y bueno, dedicándole atención a otros aspectos de mi vida, así que me desaparecí, pero bueno, hoy se me dio una oportunidad hermosa de invitar a un gran amigo que hace mucho quería invitar. Este amigo que traigo el día de hoy, este gran invitado, lo conocí en la carrera, estudiando conmigo. Y bueno, él es policía de acá de Salta Capital. Así que hoy tenemos el honor de tenerlo acá en nuestro podcast. Bienvenido, Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias. Me encuentro bien, por suerte. Te agradezco un montón la invitación. Más que nada por la amistad que me brindaste. Sabemos que te admiro. Como me dijiste, eso es mutuo, así que quizás eso fortaleció el vínculo. Y nada, veremos cómo se desarrolla esto de tantas cosas que a veces hemos hablado detrás de este micrófono en otros lados. Y se puso interesante. Gracias por tus palabras. La verdad que sí, es así, nos conocimos en la carrera. A mí siempre me llamó mucho la atención el hecho de que sos policía y como que no sé si era por un prejuicio mío o algo así, pero creo que no sé. A mí me sorprendió de entrada el hecho de que seas policía y por lo tanto, un policía estudiando psicología encima, y por lo tanto siempre tuvimos charlas muy entretenidas, muy como gratificantes por ambas partes y bueno, esta vez quise grabarlo y que quede acá para que cualquiera pueda ser parte, digamos. Así que gracias por venir y bienvenido. Sí, está bueno escucharte esto que decís, que te sorprendió, quizás por un prejuicio elaborado, de que un policía estudia algo así, psicología. Bueno, eso habla mucho, ¿no? De cómo a veces el pensamiento popular de la gente, de la sociedad, no imagina a un policía profesionalizándose y en algo tan humanista, tan de este aspecto de la mente, del sujeto, del ser humano, y por qué no decirlo también, como muchos lo relacionarán a la psicología desde la afectividad, desde los vínculos, de las relaciones. Verlo en un policía habla mucho de que a muchos les cueste, porque hay muchos discursos sobre, vimos esa poca tolerancia de parte de la policía, y precisamente, mira, como para que veas que mi estilo de vida o mi manera de pensar es solamente una de los miles de policías que también son humanos, ¿viste? Y bueno, precisamente eso, decir, un policía estudiando psicología, qué raro. Así que está muy bueno saberlo porque me imagino que muchos deben ser que se cruzaron con ese pensamiento, lo cual igual no es que tienen la culpa, sino que es lo que reciben del exterior. Así que está bueno saberlo. Tal cual como vos decís, yo por eso me siento tan afortunado de tenerte hoy acá, porque, a ver, si bien cada policía tiene su historia de vida, su propia subjetividad, sus propios problemas, para mí es valiosísimo tenerte hoy acá y que vos puedas contarnos tu vida, tu experiencia y qué cosas se te ocurren a vos para el futuro. Así que se me ocurrió preguntarte, como primera pregunta, ¿cómo te hiciste policía? ¿A qué edad? ¿De qué manera se dio? Mira, yo en mi vida pasé muchísimas carencias, algo que a mí me transversalizó la vida, fueron vivencias como la de haber dormido en la calle y haber comido de la basura. Obviamente cuando uno es pequeño, quizás tus padres te lo hacen ver como un juego para que no duela tanto. Y bueno, mucho tiempo no viví muy bien. La sensación del hambre, quienes la hayan atravesado, una de las sensaciones más feas que puede sentir el ser humano, y es simplemente cuestión de esperar que pasen los minutos para que esa sensación se acabe. Con el tiempo y con el esfuerzo de mis padres pude estudiar la primaria, la secundaria. Por suerte me fue bien, siempre terminaba en la bandera, pero por el contexto capaz que fui problemático y me quitaron de la bandera por ser problemático, ya sea peleaba o no me dejaba ganar por nadie y me quitaban de la bandera, pero siempre fui
no sé si decirlo destacado, pero por lo menos me adaptaba bien y salía bien en las materias. Y precisamente por la necesidad económica fue que yo decidí, pensaba ya cuando termine la secundaria en irme a estudiar para ser oficial de la Armada. Pero al transmitir eso a mis padres me dijeron que no querían quedarse solos, eh, que me iban a extrañar, que no iban a poder continuar, que todo el esfuerzo que hacían era por mí, pero no para que me vaya. Y me quedé bastante descuadrado, digamos, no sabía qué hacer. Y pensé en estudiar contaduría, ya que la orientación donde yo estudiaba estaba relacionada a lo económico. Eh, a la semana siguiente, mi madre llega a mi casa con un folleto de la escuela de cadetes, diciendo esto es parecido a lo que vos querías hacer, pero es acá en la provincia. Dije, bueno, lo voy a intentar. Eh, lo intenté, pero siempre mi objetivo, mi necesidad fue una salida económica rápida, porque incluso en ese tiempo nosotros, por ejemplo, no teníamos grifo, nosotros íbamos con balde de agua al vecino a traer ese baldecito de agua y de ahí, bueno, es donde tomamos agua, poníamos la pava, o de ahí de ese balde sacábamos jarras para la olla. Entonces la necesidad económica era lo primordial, en principio, por lo cual entré a la policía. ¿A qué edad fue esto? Apenas me recibí, a los 18 años. Y después, bueno, entré solamente por necesidad, como lo digo, y creo que fui sincero cuando empecé a estudiar eso, porque te hacen entrevista psicológica y todo eso que tenés que atravesar para ver si quedas seleccionado. Yo temía que por ser sincero no se me acepte, pero la verdad que ahora lo que estudié, lo poco que estudié psicología y seguro lo que vos ya estás terminando de estudiar, vemos que la sinceridad se valora mucho y se nota cuando uno sobredimensiona la respuesta que hay algo detrás de eso. Así que vi que, bueno, la verdad que me funcionó. Y ya, pero con el tiempo, te diría que casi todos los que ingresan a la policía, casi todos, no todos, pero casi todos ingresan por una necesidad económica y una salida laboral rápida, porque no están muy bien económicamente, obvio. Pero con el tiempo desarrollan un espíritu de pertenencia, un sentido de pertenencia, unos sentidos de valores que hay muchos policías que no pueden dejar el uniforme. O sea, el nivel de identificación que una persona tiene con el oficio, ¿no? Que lo vimos, me acuerdo, en un caso de Freud, que el juez que ya estaba por jubilarse tiene un brote, se desencadena, y es prácticamente lo mismo acá en la fuerza, porque hay una entrega, vos estás exponiendo tu vida, estás dejando tu familia, sos capaz de dejar tu salud o tu vida por un desconocido, y olvidás en ese momento las cosas que vos mismo tenés. Entonces, indefectiblemente vas desarrollando un sentido de pertenencia, una identificación increíble con la fuerza, y yo la desarrollé, yo siento que la desarrollé. Claro, pasa a ser parte de tu identidad, parte de tu sentido de la vida, digamos. Exactamente. ¿Y cómo fue tu formación? ¿Cómo se fue dando desde el momento en el que vos entrás? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue tu trayectoria, digamos? Bien, primero voy a mencionar que las escuelas de formaciones son dos, digamos. Tenés la de suboficiales y la de oficiales. Las de oficiales son las que ejercen los mandos, las que son los responsables de que este aspecto de seguridad o de auxiliar de justicia, porque prácticamente tenemos dos funciones como policía. Una es la función de seguridad, que es resguardar, prevenir, proteger la vida, los bienes y los derechos de las personas que transiten por acá, por la provincia. Y la otra función es de auxiliar de justicia. Auxiliar de justicia significa que lo que el fiscal o el juez en el proceso de determinar la responsabilidad del delito es así o no de un acusado, nosotros ayudamos a recopilar pruebas, testigos, testimonios, secuestros, o sea, tenemos esas dos funciones. Y el oficial es quien mayoritariamente se encarga de administrar esas funciones. No obstante, los suboficiales, que tienen otra escuela de formación, vienen a ser el personal que pone mano a las obras de eso. ¿En qué sentido? Si a un oficial le dicen gestionar la seguridad en este barrio, o en esta villa, o en esta zona, te damos 10 suboficiales, es el oficial o este superior quien va a decir, acá mando 2, acá mando 1, para que esa zona cumpla el servicio de seguridad.
Y esas son más o menos como para ir diferenciando los oficiales de los suboficiales. Yo en la escuela de oficiales, hay también mencionar que ha cambiado mucho la policía, no solamente en el sentido de la calle, sino también en la formación. Eh, si alguno de los oyentes tiene algún conocido policía, escuchará que antes la escuela era muy agresiva, muy violenta, quizás inhumana en algunos aspectos, pero ha cambiado y ya no es así. Ya no es así. Pero sí se exige bastante tolerancia física y la verdad que emocional, mucho temple. Esa es la que yo atravesé, esa policía en la que nos exigían muchísima fuerza de voluntad, tenés que ser de fierro porque hay situaciones físicas en las que tu cuerpo no da, capaz que al 90% del humano promedio no le da. Y nosotros cuando ingresamos somos humanos promedio casi. No somos gente selectiva que terminó siendo deportista por lo cual nos fuimos a un equipo de fútbol o a un equipo de atletas para competir. No llegamos a eso, somos promedio. Y ahí te exigen niveles muy altos de físico para correr, para hacer flexiones de brazos, para levantar equipos. Y eso es lo que a muchos a veces los doblega y terminan renunciando a la fuerza. Yo en mi formación atravesé eso, la parte física. Más que nada lo importante, como te decía, es la fuerza de voluntad, porque constantemente se te busca la fragilidad en ese sentido, de decirte no estás en condiciones, no servís, pero por lo menos yo en ese momento, o para muchas personas lo pueden ver como un ataque a la persona, pero yo lo valoro como algo que se tiene que pasar. ¿Por qué? Porque si esa persona no está realmente queriendo lo que está haciendo, el día de mañana fácilmente va a ceder ante un intento de soborno, por ejemplo. Se va a olvidar lo que costó ser policía o se va a olvidar lo que vale la policía para él mismo, que lo va a vender por unas monedas quizás. Claro, vos decís que por el sacrificio que conlleva, en cierto punto es como, a ver, este sentimiento de pertenencia del que hablábamos antes se da en cierto punto por el sacrificio que conlleva llegar ahí, digamos. Sí, por lo que conlleva mantenerlo después también. Claro. Y bueno, yo lo veía, como te digo, en un principio lo veía, wow, qué feo tener que tolerar esto cuando estaba en la formación, pero después cuando me recibí dije, claro, para esto fue, para yo no ceder ante una persona que viene y me insulta o me amenaza o le insulta a mi madre, o capaz que tengo una mujer e insulta a mi mujer, porque son así, ¿viste? Te insultan de eso, y yo no desatarme en 2 segundos y sacar el arma, porque tenés que tener tolerancia. Claro. Y te van a insultar bien feo y te van a escupir en la cara y no puedes sacar el arma. Entonces ve, ahí por eso es bueno a veces, no sé si bueno, pero creo que sí es adecuado que en esos procesos sucedan esas cosas para que el policía, en la escuela nunca te van a escupir en la cara, por lo menos como te digo, la escuela ha evolucionado, no sé si antes era que sí se lo hacía, pero ahora no pasa, pero sí, aunque sea hacerle sentir ese rigor de decir que vas a tener que tener autocontrol, porque la sociedad lamentablemente no la ve bien a la policía. Todos lo vemos en realidad que no la ven bien a la policía. Sí. Y no podés reaccionar en contra de los ciudadanos porque vos los tenés que proteger. Y no podés ni discriminarlos porque así sea la persona más adicta o la persona con menos dinero, no tenés por qué darle un menor tipo de atención que a otra persona que sea lo opuesto. Claro, vos sabés que eso te iba a preguntar porque es como vos decís, hay como un odio muy generalizado a la policía que creo que está como en el imaginario social. Bueno, no sé si viste, la semana pasada se hizo evidente en esta marcha en Buenos Aires con el tema de los jubilados. Y a ver, sin ningún tipo de ánimo de meterme en temas políticos y nada, el otro día me salió un video en Twitter que era que estaban todos los policías como con una barrera, no El sé cómo, vallado. claro, con el vallado, y había un tipo que les tiró una caña de pescar con cocaína a modo de anzuelo, digamos. Y yo lo veo como una provocación, ¿no? Yo me pregunto cómo lo ves vos desde tu óptica y por qué pensás que hay tanto odio o claramente lo puedes ver como todo desde muchas perspectivas, pero me interesa ver qué pensás vos. Si pensás que es un ataque, una provocación, ¿qué busca esa persona que tira un anzuelo con cocaína a la policía? ¿Busca una reacción en tu experiencia? Mira,
Este, los policías, como cualquier otra persona, es un trabajador, por ende es un ser humano. Entonces vas a tener, así como hay personas que ante cualquier indicio piensan que lo está ofendiendo, lamentablemente hay policías que también. Pero como te digo, en la etapa de formación se les hace que mantengan esa tolerancia, ese autocontrol, Mm. ese aplomo, ¿me entendés? Entonces, más de un policía capaz que se sintió ofendido. Capaz que habrá sentido, me estás diciendo que yo consumo. U otro habrá pensado que, me estás diciendo que no te puedo detener, me estás tirando en la cara que tenés cocaína y no te puedo detener. Y capaz que ese policía, ambos policías, pensando diferente, están con ganas de ir a agarrarlo al tipo. Pero no lo van a hacer. Provocación, seguramente, porque a mí sí me gusta pensar tras cada acción de otro ser humano, de otro sujeto, me gusta pensar en, más allá de lo que hizo y sea malo, me gusta pensar, capaz que lo hizo por algo bueno y quiero saber por qué, quiero pensar cuál fue ese motivo. Esa es mi personalidad y manera de pensar. Como policía a veces no te dan esos tiempos. No, el procedimiento de policía tiene que ser prácticamente inmediato, no hay tiempo para resolver esto, como muchas veces se critica, ¿por qué no valoraron de esta manera la situación? ¿Por qué? Porque capaz que después de eso tenían que ver otro incidente. Mm. Y si no iban a hacer otro incidente, esa persona, que ponele un ejemplo, el padre estaba golpeando al hijo o a la hija o a la mujer, si no llegaba rápido el policía lo mataban. Entonces el policía tiene que resolver rápido y a veces no hay tiempo para valoraciones, para decirle, ¿realmente fue así? No hay mucho tiempo para repreguntar. Tenemos que guiarnos muchas veces por lo más racional que pueda decir la persona. Y Claro. si hay situaciones como estas, lo habrán visto, los policías lo habrán visto 5 segundos y al mismo tiempo tenían que ver otros sectores del vallado. Entonces, por más que hayan sentido una provocación o algo, como te digo, no se me ocurre lamentablemente otra situación y es triste porque somos humanos al fin del todo, pero la diferencia siempre está enmarcada, como decía, es tratar de evitar lo político en estas visiones, pero sin trastocar eso es difícil que se unan porque divide y triunfarás es la frase y es lo que hacen con nosotros. Claro, es para un lado y para el otro, digamos. Ujú. Bueno, pero dejando un poco de lado esto, antes de empezar a grabar y todo, me contabas de las distintas como vertientes o dimensiones de formación del policía, ¿no? Que por un lado estaba la física, que es la que contaste recién, ¿en qué otros aspectos lo forman? Claro, yo diría que hay una parte también de la personalidad tipo espiritual, con esto que yo decía de que tenga un autocontrol, que tenga un dominio de sí mismo, que desarrolle valores, porque ahí la unión es muy importante. En la escuela una de las cosas que pasás es cuando un personal policial se manda una novedad, le decimos, que vulgarmente sería un moco, como estudiante todo el curso paga, físicamente. O con, no sé, alguna sanción de no vas a salir el fin de semana o te va a quedar más horas haciendo tarea de limpieza. Claro. Eh, entonces, para mí yo lo vería como una formación física, espiritual y también la académica, que es obligatoriamente la tenés que pasar, que ves materias como derecho penal, aspectos sociológicos, aspectos administrativos que se corresponden a las reglamentaciones de la policía, Mm. las conductas que puedes tener, el tipo de uniformes que se usan, todo lo protocolar y ceremonial. Eh, a mí, por ejemplo, te sirve muchísimo el tema del aspecto legal, tanto penal como procesal, porque en base a eso vos avalás tu procedimiento. Los allanamientos sin orden, las detenciones sin orden, los cacheos, las requisas, al momento de recibir una denuncia diferencial entre robo y hurto, el cohecho activo y el pasivo, que es como lo hablamos alguna vez respecto a cuando alguien intenta sobornarte como policía, vos mismo como policía lo podés denunciar. Claro. Ahora que un fiscal o un juez al final después lo deje libre, bueno, lamentablemente escapa de nosotros, pero Pero eso habla más de vos que de los demás, digamos. eso sí. Es parte de tus valores, digamos. Sí, pero eso créeme que nunca, como también lo habremos hablado alguna vez, no se va a enterar el común de la sociedad, no lo van a saber. Esas vivencias que tienen, hay muchas vivencias de los policías
que las tienen guardadas. Pero en la parte, para no irme un poco por las ramas, en ese sentido yo creo que la formación es así, física, espiritual y académica. Y las tres para mí son muy importantes. No podría decir una es más importante que la otra. Claro, es un trípode, digamos. Sí. Por eso a mí me interesaba tanto traer tu mirada al podcast, porque es verdad que está muy invisibilizado la perspectiva de los policías, digamos. Al menos yo nunca tuve la oportunidad hasta ahora de escuchar la perspectiva de un policía sobre todo esto que estamos hablando y lo que nos falta por hablar, por suerte. Así que, a ver, te quería preguntar ahora, ¿por qué, o sea, en qué momento se te ocurre a vos entrar a estudiar psicología? ¿Qué pasó ahí y a qué edad? Yo siempre fui curioso, siempre fui muy ututo. Capaz que en todos los sentidos, con mis amigos íbamos, viste la típica de barrio, íbamos a un diario, bueno, por lo menos cuando estás así de bajo recurso, vas a comer unas palomas, viste, vas a cazar palomas, vas a sacar papa de donde ya cosecharon a ver si deja de la finca. Siempre me fui por muchos lados, también me gustaba leer la Biblia, siempre me gustó leer muchas cosas. Pero lo que leías tiraba más para el lado espiritual, humanístico. No, por curioso podía Por leer lo curioso. que tenía, porque no tenía acceso a mucha información. ¿Entendés? Entonces podía acceder a lo que se podía nada más. Y ya cuando me recibí de la poli, por suerte económicamente me empecé a organizar, pude mejorar un poco mi hogar, pude tener un medio de transporte. De ahí, bueno, mi curiosidad es como que se estaba apagando y dije, no me siento como veía videos, pero no era suficiente. Entonces me puse a leer y leía novelas. Veía informes, documentales, no me alcanzaba, entonces empecé a leer novelas que me atraían bastante. Mi escritor favorito es John Kassenbach, tiene Mira. muy lindas novelas y precisamente la primera novela que leí de él se llama El psicoanalista. Es buenísima. Sí, muy la secuela también y otras que escribe él, El juicio final, están muy buenas. Y no solamente de él, ¿no? También leí de otros autores, otras novelas muy lindas. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Ese fue uno de los motivos. Me llama la atención cómo un escritor puede generar, no sé si una identificación, pero que te sumerjas tanto en ese mundo que sí te imaginas la escena. Sí. Los sentimientos cuando te describe y fulano, el actor principal, ponele, se sentó en la mesa, se sentó en la cama donde entraba la luz de los faroles de afuera y empezó a extrañar a su mujer y vio que la foto estaba oscura y decís, wow, o sea, que qué manera de expresar las cosas y qué manera de que a uno le... ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, y yo empecé ahí a decir que, ¿qué pasa con esta conexión? ¿De dónde viene? ¿Por qué genera esto? Después lo vinculé a lo que yo leía o veía de las religiones. ¿Por qué hay tanta identificación? ¿De dónde nace eso? Porque yo tengo acá una identificación o siento bastante interés, pero no es por religión, es por la lectura. Esas fueron una de las cosas. Y la otra de las cosas fue que trabajando, bueno, en el tiempo cuando yo empecé a trabajar, todavía se vivenciaban algunas cosas de... Yo me recibí hace muchísimos años, casi 20 años, y se vivían muchas cosas de lo que se decía en la vieja escuela. Entonces entraba de una manera disruptiva y mucho no me gustaba porque mi personalidad no me gustaba eso, pero vi que eso era el común hasta que yo empecé a tener mayor autoridad y empecé a aplicar mi noción de procedimiento. Y me di cuenta que a veces hablando, la manera de hablar tenés que adecuarla también, obviamente, ¿no? a cada persona. Pero hablando a veces se logra más que no sé, que gritando, que disparando. Y cuando vi que hablando se puede hacer las cosas diferentes, hubieron muchos procedimientos en los que tras tremendo quilombo, donde quizás rompías puertas, tenías que subir hasta los techos para buscarlos, tenías que levantar la cama para levantar a uno, sacarlo, mejor dicho, del quilombo que ha hecho, porque han dejado casi muerto o a un civil o a un policía, porque obviamente también agarraban a los policías, y lo llevas detenido y hablando se logra mucho más. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo hacía era, ya estaba golpeado porque se agarraban a pelear también entre ellos a veces. ¿Y qué es lo común que pasa? Y eso sucede todavía sin necesidad de golpe ni nada, ¿no? Pero sucede todavía. ¿En qué sentido?
Detenés a una persona que hizo tremendo problema, lo llevas a la dependencia y por lo general no va solo. Siempre va quien está preocupado por esa persona. Sea el hijo, la hija, el hermano, la hermana, el padre, la pareja, el cuñado, el tío. Y están llorando afuera. Se preocupan por cómo está el hijo. Porque se han agarrado a puñaladas en tal lugar. Entonces el hijo que está detenido también está herido o no. Entonces por más que hayan estado en otra situación, qué sé yo, que es delictiva, sí, ellos no lo van a ver así. Ellos van a ver por el bienestar de ese familiar. Y no. Están sufriendo, están llorando afuera. Entonces eso es lo que a veces esa persona no ve. A veces, porque hay veces que sí lo ven y igual no les importa. Pero por lo menos en algunos lugares en los que yo fui y pasaba eso, vos le decís, ¿por qué te reís si afuera está tu madre llorando? Vos la estás haciendo llorar a tu madre, estás haciendo llorar a tu hijo, a tu mujer. Andás a saber cuántas cosas le ha hecho bancar. Por la cosa que hiciste, por todo el tiempo, por haberle pegado a un policía de nosotros, por haberlo dejado quizás hospitalizado, pues me ha pasado también tener un compañero hospitalizado por culpa de un delincuente, que los familiares igual estén a favor de él, digamos, pero bueno, se entiende, viste su perspectiva. No se justifica, pero se entiende. Y decirle, aparte de la disfrutar, cuando a los que vos defendiste o querés tratar de imponer, están ahí disfrutando afuera mientras vos quedás acá adentro. Andá a saber cuántos días vas a estar mientras nosotros que hemos terminado el procedimiento y vos pensás que está todo tranqui y nosotros vamos a seguir circulando y vamos a la casa, abrazamos a nuestra familia, abrazamos a nuestros hijos, abrazamos a nuestra madre y decimos que la queremos y no le hacemos ese daño que le estás haciendo vos. Y créeme que algunos sí se quiebran, porque te digo, capaz que algunos polis no le hablan así. No quiero quedar como para nada en ese sentido de decir, ay, qué policía ejemplar, para nada, porque sé que me faltan un montón de cosas por vivir, pero esas cosas cambiaron y cuando vi, por ejemplo, en ese otro motivo que me hizo interesar por la psicología, fue que había unos muchachos que eran un grupo que tras detenerlo y varias veces hablarle así, estaban bajando hasta el punto tal, no quiero decir que yo les cambié la vida, pero empezaron a trabajar independientemente, porque lamentablemente no lo aceptaban en ningún lugar de trabajo, y ellos mismos han empezado a hacer bloque, y ya no venía nadie a reclamar nada a la dependencia. Los mismos pibes han dejado de que se vengan a juntar a su casa, le han dicho no, basta, váyanse a otro lado. Y si hay veces se juntaban a tomar, ya pasábamos nosotros, chicos, por favor, no tomen afuera. Listo, jefe, no hay problema. Y seguían adentro, laburando. Entonces ahí decís, el sujeto, por cualquier situación en la cual se encuentra atravesando, no está determinado. No es determinado. Siempre hay cosas que pueden cambiar, pero ¿qué es lo que lo cambia? Entonces, sumado a todas esas cosas, dije, lo que va a explicar esto va a ser la psicología. Claro. Y ahí dije, bueno. Y efectivamente, ¿no? Porque, bueno, con esto que estás diciendo, yo pienso que por ahí muchas de estas personas quizá al estar en una posición tan vulnerable, el que venga un policía en un rol quizá, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero quizá como algo paternal, como venir y poner la ley ahí, ¿no? Poner un stop en ese, como en ese hacer lo que se me canta. Hay gente que le sirve. Obviamente debe haber un montón de pibes que les chupa un huevo lo que le pueda llegar a decir, ya sea por cuestiones de adicción o simplemente porque le chupa un huevo y punto. Pero hay personas a las que las palabras le llegan. Así que está muy interesante esto que decís. ¿Tenés otra experiencia así que se te ocurra? En relación a eso, solamente eso. Pero entonces se podría decir que lo que te llevó a estudiar psicología es que pudiste notar la importancia de la palabra para el sujeto, digamos. Claro, cómo se relacionan estos discursos con cada persona. Viste, la novela también es un discurso. Sí. Así que, y te pones a ver también, hablarle a una persona, darle un discurso que capaz que nunca sintió. Como te digo, no me quiero, también, como vos decís, viste, capaz que era una posición paternalista que no la habrá recibido. Yo vengo de una familia que mis padres son bastante rígidos y no se puede hablar de una manera reflexiva con ellos. Yo, por mi curiosidad, capaz que elaboré esta manera de expresarme, pero si fuera por ellos, los aprecio, los amo y todo, pero si nunca hubiera sido curioso, capaz que yo habría sido también
frío, un blanco o negro y no hay más. Mm. Pero y hay personas que, como decís, que en sus carencias de recursos, y no solamente económicos, sino también recursos afectivos, no tienen esa contención. Y aunque sea con que unas cuantas veces le hayas hecho un clic y cambien, decir, wow, es importante la dinámica interna del sujeto, cómo sucede. Y ahí me llevó a decir, bueno, me empecé a ver videos de psicología, me acuerdo. Ah, Porque ¿sí? claro, no veía, yo no estaba económicamente bien para estudiar psicología. Y bueno, después dije, ya está, ya me organicé, el progreso que tuve fue lindo, así que ahora voy a empezar a invertir en mi estudio. Y ahí empecé a estudiar psicología. ¿Y qué sentís que cambió en vos desde que empezaste a estudiar psicología, en tu manera de ver el mundo, las cosas, tu trabajo? En mi manera de ver el mundo, yo creo que lo que le debe haber pasado a muchos de los que estudian psicología, que al toque te autoanalizás. Vas leyendo la teoría y decís, uy, yo soy ese, y te vas encuadrando en casi todas. Pero sí, me acuerdo que eso por parte me dolía, porque te mencioné una de las cuantas vivencias, por ejemplo, las carencias que yo viví en mi infancia, y te mencioné recién carencias emocionales, porque lamentablemente mis padres no son de una contención afectiva. También las carencias orgánicas del tema de alimentarse, la carencia económica de no tener todos los elementos para estudiar y dar vergüenza en pedir. Y bueno, esas cosas a mí me hicieron, no sé si, sí, yo creo que sí sería cambiar de perspectiva, porque ya no la ves como que es simplemente lo que te tocó en la vida, sino como aprender a ser resiliente de eso. Primero comprender, que ya está, ya pasó, y que eso te pueda hacer más fuerte precisamente de una perspectiva resiliente. Claro, hacer algo con eso, justamente. Bueno, vos bien sabés que uno con la carrera, con la ocupación que elige, siempre termina reparando algo que a uno le faltó, ¿no? Y cada uno repara desde sus propias carencias, desde sus propias faltas, pero a mí me parece muy interesante tu manera particular de reparar. O sea, el hecho de pasar primero por la policía, pero después dar este salto a la psicología a mí me llama mucho la atención porque vos debés tener un montón de compañeros que se quedaron solo con la policía sin poder expresar el lado emocional. Yo no sé, esto es totalmente prejuicio mío, vos me dirás, y a mí me parece que por ahí en la policía no se permite la expresión de las emociones ni, no sé si entre compañeros, pero al menos con los superiores y así debe ser todo como muy rígido, ¿no? Más en la policía de Salta. Todo eso es prejuicio, imaginario social, llámalo como quieras. Vos decime qué pensás. Mira, desde la policía hay como te dije, se necesita bastante fuerza de voluntad, y a veces la fuerza de voluntad se malinterpreta con tragarse las cosas y callarse. Eh, los policías vivencian muchas cosas en su día a día. Muerte, y no solamente ver a alguien morir, sino que la muerte te susurre el oído, que estés rodeado de, no sé, en el Bajo o en el Pozo de la Muerte. Son zonas que si ustedes la googlean son jodidas de hace tiempo, y hoy en día hay algunos lugares que de a poquito está pudiendo entrar la policía, pero hace años imposible. Llegaba a entrar un policía ahí y era carne de cañón. Y en relación a esto de que capaz que malinterpretan esta fuerza de voluntad, este autocontrol, que no lo expresan. Imagínate entonces vos todos esos fantasmas de la muerte, del suicidio, como hablamos también una vez de que el año pasado fallecieron creo que 8 policías suicidados, y no lo expresan. Precisamente porque llegan a esa muerte por la falta de conexión con el otro, por no ver que existe un otro. Y yo creo que es una mala interpretación de parte de la formación, que no se menciona que tiene que existir una salud mental en el sentido de expresarse. Está bien ser fuerte, porque nosotros cuando viene una mujer llorando porque le fuimos a decir que murió su hijo, es verdad, tenemos que mantenernos fuertes y tenemos que tratar de que no se hunda más, sino ser un consorte a veces para ellos, que capaz que no tienen otro familiar para hacerlo. Pero, ¿y a nosotros quién nos conforta? ¿Entendés? Eso es medio pesadito, y no hay en ese sentido una comunicación abierta con los superiores
porque también es comprometedor. Hoy en día tengo entendido que si un policía le dice a algún superior, mirá, me siento mal psicológicamente, sin ni siquiera haber ido al psicólogo, entonces como que yo te retengo el arma porque tengo miedo de que hagas algo con el arma, porque no estás bien. Y no solamente puede ser por eso, puede ser por cualquier otro aspecto que esté relacionado a lo mental. Deudas, cuestiones afectivas, amorosas, familia, económicas. Y como dijimos al principio, vos le sacás el arma, ya no puede usar el uniforme, le estás quitando una parte de identidad a esta persona que se siente muy policía. Entonces a veces eso lo debilita más, pero también es cuidarlo en el sentido no vas a tener algo que quita la vida, aunque también sabemos, conforme a estudio, de que una persona cuando está decidida, lamentablemente no es necesario que tenga el objeto directo, puede usar cualquier otro elemento y lamentablemente actúa. O sea, es una disyuntiva, un conflicto muy grande entre, por un lado, sacarle el arma para ayudarlo, entre comillas, y por otro lado, que le sacas el arma y le estás haciendo un daño gigantesco, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Sí. No hay... ¿Vos sentís que no hay lugar para las emociones en la policía hoy en día? Mira, cuando te pones a trabajar con un compañero, te van a contar de todo. Te van a contar, se van a abrir y te van a decir. Y ahí se hace también, se intensifica la unión con otros policías. Te cuentan problemas económicos, problemas de familia, problemas de infidelidades, problemas con hijos, eh, problemas con la bebida, que muchos a veces cuando caen en eso, si quieren salir obviamente porque quieren cuidar su trabajo que les da de comer a ellos y a los hijos y a la familia y a los sueños. Pero, o sea, hay un nivel de expresión, pero el nivel de contención es el que falta. Porque si lo expresan más arriba, ya no se puede tener el proceso administrativo. O sea, básicamente lo que vos pensás es que en las relaciones horizontales, o sea, entre colegas, amigos, las relaciones cercanas sí se pueden expresar, Sí. pero no hay como no sé si llamarle departamento, pero como un área formal en la policía para asistencia psicológica, digamos. No hay nadie a quien recurrir si hay, perdón, algún problema psicológico, digamos. Hay un área de bienestar psicológico, creo que se llama, pero no me acuerdo muy bien ahora el nombre. Pero tengo entendido que ellos hacen contención. La verdad que en mi experiencia nunca lo vivencié, pero también me pongo a pensar en esto que si nunca lo vivencié y nunca lo vi es porque a veces desde la parte de más arriba a la más superior no le dan los recursos que necesitarían para hacerlo de una manera eficiente. Imagínate que lo que más importa en aspecto político es la seguridad directa, digamos. Y el bienestar policial pasa muy a segundo plano. O sea, a ver, estoy tratando de hacer memoria ahora y no recuerdo algo que fomente la promoción de la salud mental. Pero no sabes ponerle si la gente va, si no va, si lo conocen o no. Pues por ahí pasa, viste, que existe el área, pero nadie va porque no saben ni qué hacen, ¿me entendés? Claro, bueno, y ahí está también, como te digo, esta mala interpretación del policía de no minimizar también su propia importancia emocional, su salud mental, que tampoco se preocupa en preguntar. Yo, por lo menos, tengo que ser sincero, nunca pregunté a qué hace esa área. ¿Entendés? Y yo soy un policía más. Además, yo habiendo estudiado psicología, la verdad que tendría que haberlo hecho. ¿Me entendés? Por eso a veces estamos transversalizados por un pensamiento de que nos mantiene ahí. Sos fuerte, mantenete fuerte y quédate ahí, no pidas ayuda. Y yo siento que eso fue con lo que salí también en el sentido de cuando vos vas a resolver un problema como policía, vos sos la solución. Entonces, ¿por qué vas a pedir ayuda? Si a vos te pidieron ayuda. Entonces, ese pensamiento yo creo que también creo, ahora que me lo decís, mirá, hago un clic y siento que me veo atravesado por ello, de que sé que existe un área, pero
no es que no solamente no la vi actuar, sino que capaz también podría haber dicho, che, ¿cómo se llama el área? ¿Cómo se llama realmente el área y qué es lo que hace? Para que todos sepan, porque es verdad, estaría bueno saberlo y decirle, miren, compañeros, pero bueno, ahora sí una valoración personal, me imagino que si llegara a ir cada policía que tiene una situación, creo que se llenaría oficina, no sé si un departamento u oficinas, pero hay muchos policías con... Vos te sentás, como te digo, en un móvil las 8 horas o las 12 horas los fines de semana, y esos son los mínimos porque son las horas regladas, por así decirlo, pero si te sucede algo al final del servicio tenés que irte hasta resolverlo. No sé, hubo un accidente de tránsito, bueno, tenés que quedarte, pasaron 7 horas y 45 minutos de tu servicio, pasa eso cuando estás saliendo, tenés que quedarte hasta que hayas hecho las pericias, todo, hasta que hayas hecho el informe y todo. Entonces, imagínate esa demora, esa falta de estar con la familia, le genera problemas y repercute en el sentido económico. Imagínate cómo se llenarían esas áreas de contención psicológica. Claro. O sea que vos sentís que iría mucha gente y encima habría que como ampliarla al área para poder dar sustento a todo el personal. Claro, pero a ver, quiero hacer memoria. Si mal no me equivoco, ahí trabajan solo psicólogos, pero civiles. Y yo me acuerdo que conocí a un policía que estaba estudiando psicología. Escuché de un policía que estaba estudiando psicología, pero hace muchos años. No sé si habrá dejado como yo o ya se habrá recibido, pero ves, ahí también ves la falta de recursos. Tipo, no digo que no es que un policía se tiene que hacer ver con policía psicólogo, pero quizá hay vivencias en las cuales el policía va a querer expresar, eh, y también lo digo, mi prejuicio de no haber terminado los estudios, ¿no? Y pienso que hay veces que el psicólogo no va a poder comprender qué está queriendo decir, por qué realmente está marcado este sujeto, más allá de sus vivencias personales, sino también la vivencia en la escuela y también en el día a día. O sea, yo creo que no hay, también hablo de otro prejuicio, yo creo que no hay oficio que esté entregando tan constantemente tanto peligro de vida como la policía. Entiendo los bomberos, pero no hay frecuentemente incendios. Claro. Y violencia familiar con personas ebrias, enfrentamientos en la villa, enfrentamientos con arma blanca, enfrentamientos incluso con arma de fuego, lamentablemente cada vez más, cada fin de semana. Y a veces en medio de la semana te sorprende que se están matando los pibes ahí a pedrada, donde queda uno tumbado y vos te quedás en el medio y piensan que vos lo tumbaste y te quieren agarrar a vos. No veo otro oficio que esté a ese nivel. Entonces, ve esas vivencias, no la tiene un profesional psicólogo, y capaz que estaría, no te digo que vaya un psicólogo a la calle y que la viva para nada, pero quizás esa vivencia lo puede hacer entender un poco más y ver desde, quizás con otra herramienta, cómo hacer que esta persona fortalezca o sea resiliente, de manera que no solamente sea útil para su vida personal, sino también obviamente para después reflejarlo en el trabajo y que se sienta cómodo. Por un lado están las ganas de expresarse, por lo que vos me decís, pero por otro lado es esto de tener que ser fuerte. ¿Qué es lo que evitan mostrándose fuertes? No te hablo con la gente directamente, ¿no? Porque claramente con la gente es como vos decís, o sea, vos lo tenés que cuidar, tenés que ser fuerte, pero de las puertas para adentro. Es que el policía sí siente. Y está bueno que lo digas, y no te lo digo como algo malo, sino que está bueno que lo digas como queriendo decir, ¿el policía siente o no siente? Prácticamente se puede entender eso. Claro, yo lo que digo es, no es si siente o no siente, sino si no se permite sentir, ¿por qué? Intenta mostrarse fuerte en otros ámbitos que no sean su trabajo. Yo creo que sí lo hace. En otro ámbito que no sea el trabajo, sí lo hace. Capaz que en el trabajo es donde más reprimido se puede demostrar. Pero en otras áreas sí, yo creo que por lo menos con mis compañeros, todos con los que trabajé, en lugares a los que fui, siempre fui, no te digo el compinche, pero fui bastante amigo del personal y siempre hicimos actividades. Y como te digo, no solamente se comparten las cosas que a veces lamentablemente
les acompleja la vida, sino también vivimos, qué sé yo, un partido, ir a pescar, compartir un asado, una cabeza boteada, pero sí, y hablar, qué sé yo, ver cuando a veces para compartir ese momento traen a la hijita o al hijo o a la señora. Entonces ahí ves que el policía, como te digo, no se priva de sentir en otros contextos. Lo que sí se puede privar es demostrar el dolor. Porque, y yo creo que ahí es donde vienen las consecuencias negativas. Al no poder demostrar el dolor, eso empieza a contenerse y en algún momento va a explotar. Y, y no es que lo hagan quizás, no sé, yo creo que no lo expresan por miedo a hacer daño a la familia. Imagínate decirle a tu hija, no sé, adolescente, o a tu hijo adolescente, o a tu mujer que sea una persona re adorable, decirle, no, ¿sabes qué? Hoy vi un accidente de tránsito y la madre se le abrió el cráneo en el accidente y estaba la bebé llorando abajo del asiento. La única que sobrevivió es la bebé. O sea, llevarle esa imagen a la pareja también, pero ¿con quién lo expresa? ¿Me entendés? Y si lo expresa con el otro policía, capaz que el otro policía piensa que le estás contando una anécdota y no que estás buscando contención. Porque como te digo, los policías estamos llenísimos de anécdotas, desde las más tétricas que capaz que viste en alguna película de terror, decir, che, pero ese babo está vivo o está muerto, ¿por qué se paró si tiene la cabeza abierta? Y le estás viendo prácticamente la piel colgando de la cabeza. Y esa persona está respirando si le falta una pierna y está el piso lleno de sangre. Hay muchas vivencias que a veces charlamos, ¿no? Mira, como esa vez, pero capaz que entre policías, capaz, te repito, estoy interpretando nada más, capaz que no contiene, no da una reflexión de eso porque piensan que estamos compartiendo anécdotas. Pero entonces, capaz que no lo saca entonces después, no se expresa por miedo a que haga daño a otra persona que le puede lastimar esas imágenes. ¿Y vos cómo llevás eso? Después de vivir cosas así, ¿cómo seguís tu vida, digamos? Y En tu caso particular, digamos, porque vos sí tenés una capacidad de hablar, de comunicar, entonces te lo pregunto específicamente. Y yo, mirá, alguna vez me persiguieron fantasmas en el sentido de tu vida importa o no, o sea, mi propia vida importa o no. Como te digo, no tenía padres afectivos, pasé necesidades, eso me llevó a un apego ansioso increíble, a entregarme en todo sentido, pero no necesariamente en lo económico, sino también mi vida es tuya en el sentido pareja y que cuando no te correspondan, igual no querer perderla y si no está, la vida se acaba, también pasó por mi cabeza. Al igual que, como te digo, lamentablemente muchos policías que viven esas cosas y se caen en alguna adicción o algún alcoholismo o lamentablemente hasta terminar con la vida. Pero a mí sí me gusta mucho el deporte. Calculo que eso me calmó bastante, viste que a veces esos pensamientos intrusivos te generan una ansiedad que no sabes cómo descargarla hasta que tomas una mala decisión nociva para tu cuerpo, pero yo por suerte hice lo contrario. Porque también para hablar sentía que no tenía nadie con quien hablar. Yo no sé si será así, pero yo creo que el 100% de los policías llora a solas. Es mi pensamiento. A solas. A solas, porque yo lo viví. Como te digo, no es lindo ver a un bebé vivo nada más después de que los padres han muerto en el accidente. No es lindo ver a una madre llorando cuando se entera que murió su hijo y te abraza a vos porque capaz que te parecías. No es lindo ver al padre gritando efusivo, fúrico porque te están sacando a su hijo muerto de la represa y lo escuchás llorando a los gritos. Ese llanto creo que es uno de los más fuertes que te puede marcar. Y yo no tenía con quién hablarlo, porque yo sabía que mis padres no me iban a dar una reflexión de nada. Capaz que me iban a decir, y nada más. Pero el correr, digamos, el hacer esa actividad física deportiva, sí, capaz que me calmó bastante hasta que, bueno, con el tiempo, yo estudiando psicología, sí, me animé a hacer terapia y salieron a luz un montón de cositas que después las trabajamos y ahora por suerte estoy en una relación de hace años con
como una persona que me escucha bien, que me contiene, y ahí ya me siento mucho mejor porque puedes hablar. Pero esta persona estuvo también en un mundo así de fuerte, entonces me siento libre de hablar con ella. Pero como te digo, no, capaz que no todos los policías tienen esa posibilidad. Y ahí es cuando caen, no sé, capaz que voy a hablar mucho, pero capaz que pueden caer en una infidelidad. ¿Por qué? Porque quieren contarle a otra persona las cosas que no se animan a contarle a la madre de sus hijos. O no la justifico para nada, no quiero que se malinterprete. No, sí, sí. Pero el desahogo es muy necesario y cuando estudiamos psicología sabemos que hay que expresarse, que sacar eso que nos está ahogando. Y si no se sale en eso, sale lamentablemente, como te dije, en el alcoholismo o en querer malgastar y eso te lleva a deudas, o en ponerte agresivo porque no te puedes expresar por palabras y te estás expresando de otra forma. Entonces yo creo que lo canalicé de esa manera, pero sí pienso que hay consecuencias muy negativas de no poder expresarlo. Qué duro, la verdad, todo lo que contás. Es una realidad que es importante escuchar, ¿no? Creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con un policía y ver este otro lado, ¿no? Incluso después de tantos años de amistad, es la primera vez que tengo la oportunidad, así que gracias por abrirte, sincerarte y bueno, espero que los que están escuchando también que lo valoren, porque no es fácil hablar de estas cosas. Por suerte vos, como decís, a partir del deporte en primera instancia, después a partir de la terapia lo pudiste sacar un poco adelante, ¿no? Pero también nombraste otras maneras más complejas de salir, entre muchas comillas, que bueno, las adicciones, el suicidio, que lo hablábamos, eso sí hablamos varias veces, que hay tasas muy altas de suicidio dentro de la policía, que eso es algo que yo no tenía idea, vos me lo contaste y me quedé impactado. Quería charlar un poco de eso con vos, que me digas qué pensás, qué se te ocurre que podés hacer vos por ahí con la perspectiva que tenés, o qué puede hacer, quién puede hacer algo al respecto de eso. Mira, como te dije, la policía es uno de los oficios, una de las profesiones que más riesgo de vida tiene. Eh, Otro de los ejemplos no es solamente las consecuencias en la salud mental que llevaron al suicidio, sino, no sé si te acordás, en el COVID. Sí, Yo me puse a comparar y la provincia de Salta, una de las que lamentablemente más fallecidos por COVID tuvo, la policía de Salta. Tuvimos muchos fallecidos. Y dentro de acá de la provincia fue la profesión que más fallecidos tuvo, incluso más que los enfermeros. Y repito, quiero aclarar que no digo porque no se han muerto más otras profesiones que la nuestra, no para nada, pero es una realidad que se tiene que ver, digamos. Pero lo que se tendría que hacer como para mejorar, digamos, estas situaciones, como el tema del suicidio, es la prevención, pero la prevención desde la promoción, ¿no? De decir que la salud mental no es una mala palabra. ¿Por qué te digo que la salud mental quizás podría sonar como una mala palabra? Porque yo cuando empecé a cursar algunas materias de segundo año, porque bueno, yo por lo que estudiaba no podía hacer completamente primer año y todo segundo año, sino que siempre cursaba muy entrecortado, pero cuando empecé a hacer algunas materias de segundo año, mencionaban mucho algunos docentes la importancia de trabajar, por más que uno se sienta bien, quizás ir a pasar por la experiencia psicológica con terapeuta, con psicólogo y conocerse, un autoconocimiento. Pero imagínate que los policías, en base a todo lo que te conté de la dificultad para expresarse, es una mala palabra para ellos decir psicólogo. Yo cuando empecé a aprender eso, yo empecé a recomendar a ellos, por lo menos los más allegados. De todos los más allegados, por lo menos que empecé en ese año, hace muchísimos años, uno nada más fue. Y yo le hablé, pero a todos, pero tampoco empujándolo a que vayan, sino de decir, no, miren, esta carrera está de 10 y encima empezás a ver esto y siempre te preguntaban. Pero mirá, ahí está, ¿no? La curiosidad de querer preguntar a un amigo, porque yo, como siempre, jugábamos las pelotas con ellos, hacíamos otras actividades, teníamos equipo de fútbol, todo. Le preguntaba a un amigo que estaba estudiando psicología
Pero vos le decías, podés expresarte bien con un psicólogo, y no lo iban a hacer. ¿Por qué? Por el miedo a que le retengan el arma, no puedan usar el uniforme y no puedan trabajar. Eh, es difícil. Para mí la única manera creo que es esa de la prevención a partir de la promoción de la salud mental, pero habría que modificar, no sé la verdad, ya a nivel administrativo o legal, qué se podría hacer, porque no sé si medir el nivel de afección mental de afección mental que pueda tener el policía para decir, bueno, en esta situación sí le retengo el arma y en otras situaciones no. Porque hay veces capaz que es innecesario, capaz que si te dice, mira, vengo a decir que me separo de mi ex mujer, dejo las cosas, no quiero problema, y aún así te retienen el arma. Claro. Entonces, ¿realmente era necesario? Claro, es muy difícil ese tema. Claro. O sea, vos decís que muchos compañeros tuyos no hablan por miedo a que les retengan el arma. También, Mirá vos. sí. No se me había ocurrido que ese podía ser el motivo. Claro. Es muy complejo. Y capaz que también ese es uno de los motivos más superficiales, porque capaz que también hay un miedo al autoconocimiento, o sea, Claro. O sea, vos decís que puede servir como a modo de, como excusa entre muchas comillas, para no darse cara a cara con lo que podrían llegar a descubrir. claro, en este sentido yo creo que todo se relaciona con todo, de que los fantasmas que el policía vive en los procedimientos trata de resguardarlos para no volver a pensar en ellos. Imagínate ir al psicólogo para que mientras vos vas expresando te empezás a acordar esas cosas que dolieron y capaz que no querrían hacer eso. Como te digo, capaz que lo otro es la manera superficial de decir no quiero hacer eso, pero capaz que a trasfondo hay un mecanismo defensivo que dice no, guarda, porque ahí vas a tener que abrirte y eso te va a doler y te va a hacer daño y vas a recordar todas esas cosas acumuladas. Entonces capaz que hay una manera de defenderse del psiquismo de esa manera, pienso, no sé. Claro, como dejar todo eso que viviste en una bolsa y un costadito y no tocarlo. Y Claro, esperar que se mantenga ahí quieto sin que explote, pero bueno, también está el riesgo de que haga algo que ingrese a esa bolsa y la haga explotar y haya consecuencias. Y termina, claro, de las peores maneras como venimos hablando. O sea que para vos el camino sería empezar a hacer más prevención y promoción dentro de la policía, digamos. Sí, yo creo que, a ver, no sé, capaz que desde la formación sería crucial. Imagínate vos que tengas porque son jóvenes, todos los que ingresan son creo que cambiaron ahora la reglamentación, creo que es desde los 18 hasta los 25 o 27 años que pueden entrar a la policía. Es una edad en la que están sosteniendo una identidad vocacional o profesional y darle bueno, también no estaría nada mal que la secundaria también lo hagan, porque no solamente necesitamos salud mental en los policías, sino también en cualquier otro oficio. Pero en ese periodo de la escuela de suboficial o la de oficiales, que le transmitan eso de que no se olviden de ir de vez en cuando al psicólogo, expresarse y no callarse, para tener buenas relaciones sentimentales, buena administración de su vida, que va a repercutir en lo económico, la capacidad de expresarse, si no es necesario con un psicólogo, capaz con otra persona, saber decir bien las palabras, porque a veces uno no se da cuenta de lo que dice. Está acostumbrado, a veces que uno está tan identificado con la policía, que la manera de hablar en la policía es la que llevan a veces a la casa. ¿Entendés? Y creo que también debe ser muy conflictivo cuando vos realmente separás ser policía es 100% ser policía y ser un hombre de la casa es ser 100% un hombre de la casa. ¿En qué sentido? Poner que en la casa sos re cariñoso y cuando vas afuera te olvidas de eso y estás tapando una parte de tu personalidad que cuando ves una criaturita ahí caminando en la calle, yendo con la madre a los tirones, te la tenés que tragar. Entonces, por más que vos separes bien las vidas, creo que hay una necesidad de decir, bueno, lo tendría que llevar a un psicólogo, tendría que trabajar en terapia para que no vaya a tener consecuencias negativas. Pero sí, desde la formación, capaz que decir, están estas posibilidades, yo creo que ahí se haría mucho. Claro. O sea, ese es tu consejo a la policía, digamos. Y consejo, no sé, yo siempre tengo una perspectiva de mí mismo muy sencilla, muy humilde. Capaz que el día de mañana, si retomo el estudio, pensaré, igual sabemos que el psicólogo no da consejos, pero
Capaz tendría una pericia para decir algo así. Sería algo para tener en cuenta. No sé, Ok, De- para tener en cuenta, lo dejemos ahí, digamos. ¿Y qué le dirías a la gente, a cualquier persona, sobre la policía? O sea, a ver, vamos 1 hora y algo de grabación, ¿no? Después de haber escuchado todo esto, los que llegaron acá, ¿qué le dirías sobre la policía? Como para, no que cambien, pero sí que reflexionen o que se replanteen la perspectiva que pueden llegar a tener sobre la policía, ¿no? y lo que diría es que los policías, para empezar, ya muchos de los que están escuchando pensarán, bueno, es un ser humano igual que nosotros, pero yo creo que está un poco más flagelado por, por haber elegido una profesión que todos sabemos que es rechazada. Imagínate vos, o los oyentes que se imaginen elegir una profesión que sabes que te van a buscar la quinta pata, que no te podés ni sentar en el colectivo por más que haya asiento vacío porque no pagas el boleto. Y no les interesa si trabajaste toda la noche. Y te van a criticar. O si detuviste a una persona, ¿por qué lo detuviste? Y si no lo detuviste, ¿por qué no lo detuviste? Y las malas interpretaciones de que esto corresponde a la policía y no al sistema judicial, y por no entender te critican a vos. No sé, como reflexión me gustaría que piensen en ese sujeto como uno más. Como en todo oficio, siempre hay algunos que lamentablemente son la manzana podrida como en todo oficio. Sí. En la policía lo tenés lamentablemente en las estructuras religiosas, en las instituciones religiosas, mejor dicho. Eh, los docentes, en cualquier otro oficio lamentablemente los hay. Pero no es así la mayoría. La mayoría, créanme, que tratan de salir adelante, trabajan, hacen adicionales para llevar el pan a la familia o para poder poner ese bloque más en la pared para tener al fin el hogar, porque no debo ser el único que comió de la basura o dormía en la calle. Estoy convencidísimo que en los policías no debo ser el único. Y si no han tenido la tristeza de dormir en la calle es porque han dormido apretadísimos con todos los hermanos que capaz que han tenido. Entonces, igual, si bien dije muchas cosas que son un flagelo de la policía, créeme que los policías buscamos momentos para ser feliz, aunque sean unos momentos. Hay muchas risas también en el móvil, no es solamente me pasó esto malo, sino también me pasó esto bueno. Hay algunos lugares de trabajo en los que por suerte se puede haber esos momentos de recreatividad. Hay lugares en los que no, hay lugares en los que vos entrar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tenés que estar arriba del móvil verificando incidentes. Si te parás el móvil, parás un rato nada más para estirar las piernas porque ese móvil tiene que dar vuelta toda la hora del servicio. Pero hay otros lugares en los que capaz que te puedes sentar y desayunar sentado en una mesa y no toda la policía tampoco es tan malo. Hay sus cosas buenas y ojalá que siga mejorando. Pero también va a seguir mejorando el sujeto policía. No sé si alguno debe haber visto, por ejemplo, en el periodo del COVID, cuando los policías eran los únicos que estaban parados en la calle para que la gente no circule, algún que otro vecino acercaba y cuando me tocó a mí en un lugar, yo tenía una compañera que estaba solita con el cafecito que le andaba porque estaba llorando. Porque nunca le había pasado, y ya era sargento, y sargento tenés que tener varios años de servicio. Nunca le había pasado que alguien le acerque algo y que le diga unas palabras lindas. Yo desconozco porque yo tenía que controlar todos los puntos y no sé qué le habrá dicho, pero me dijeron que no, que nos dieron fuerza, nos dijeron que gracias a nosotros las cosas capaz que no se... porque no habían enfermeros ni nada en las calles, porque obviamente tenían que estar en las instituciones médicas, pero son cosas que el policía es un sujeto, que también no nos viene mal esas situaciones. Claro que hay una persona atrás del uniforme, ¿no? Tal No cual. olvidarse del lado humano. Bueno, no sé si tenés algo más para decir, si no, ya podríamos ir terminando porque estamos pasados la hora. Por mi parte, muy contento con esta charla, estuvo tremenda y bueno, estoy igual medio pateado, no te voy a mentir. Es muy duro, pero al mismo tiempo y a mí me aporta mucho como persona, como ser humano, como profesional, me aporta mucho a escuchar, ¿no? Estas historias, esta otra perspectiva
y valorar a la policía sabiendo que hay un ser humano del otro lado. Ujú. Así que, en serio, gracias porque crecí a partir de esta charla. El micrófono es todo tuyo, puedes decir lo que quieras, si quieres agregar algo más, despedirte, lo que sea, todo tuyo. Bueno, repito, te agradezco, Fran, por este momento. Espero que nuestra amistad siga por mucho, mucho tiempo. Y ojalá las condiciones se mejoren para volver a estudiar, recibirme y seamos colegas. Y hagamos, porque la verdad que sí, yo también estoy tan identificado con la policía que sí me gustaría dejar mi grano de arena y ahí sí ya dar un consejo, pero desde la pericia, con fundamentos, y decir, hagamos esto por nuestros azules. Ya es feo cuando el suicidio te toca de cerca. Es muy feo. El compañero que estaba al lado tuyo en el móvil contándote, che, pero no sé si volver con mi señora porque no quiere y un día no vuelve más. Ojalá que me reciba, seamos compañeros y darme quizá otras amistades como las que tenemos, porque sé que tenemos amistad en común. Y algún día hagamos algo porque en sí me imagino que hacer algo por nuestra institución policial sería también repercutir en los ciudadanos, en la seguridad, que el policía sea más eficiente, pero humanamente. Que no lo vean como un robot. Estaría bueno. Gracias, Fran, por el espacio. No, gracias a vos y no me cabe ninguna duda de que así va a ser. Vas a ser un gran psicólogo y no tengo ninguna duda de que vas a dejar tu grano y tu gran aporte en la policía. Y también a todos los que estén escuchando, si alguien tiene alguna idea, algún aporte, algún comentario, lo que sea, siempre son más que bienvenidos. Acuérdense que esto es una comunidad y la idea es poder interactuar y compartir. Así que, bueno, por mi parte, en serio, muchas gracias por venir. Fue un placer, así que te agradezco. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Espero que les haya gustado el episodio, que hayan replanteado un poco la visión que tienen sobre la policía, más que nada en la policía acá en Salta. Y bueno, saben que cualquier comentario, acá estamos. Síganos en nuestras redes sociales, en La Curiosidad Mató al Gato, _podcast. Pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en donde ustedes quieran. Recuerden que la vida es psicología. Mi nombre es Franco y hasta la próxima.